A grabar. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a este webinar y como son varios expositores, vamos a tratar de hacer una presentación breve para que vean el contexto en el marco de qué se realiza este webinar. Muchas gracias a todos y todas ¿Cuándo es que vamos por a ir a por su participación. Por favor, lo que sí se les después de la pediría es que los audios que estén en silencio. Mi hijo está en constante riesgo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una breve presentación de lo que es Bamboo Green Communities. Bamboo Green Communities es una red también latinoamericana, así como Bambú Cultura y otras redes que se están generando a favor de trabajar de manera conjunta con el bambú. Esta red nació, digamos, entre amigos, colegas, ¿no? Que tenemos entre uno y otro, somos diferentes profesionales, actores, emprendedores que vienen trabajando a lo largo del bambú en Latinoamérica y también en Alemania. Entonces, a partir de eso se creó esta red de bambú con el propósito de trabajar en comunidad. Bamboo Green Communities es una red de emprendimientos y actores que trabajan en torno al bambú, promoviendo su uso sostenible como recurso regenerativo y resiliente, a través del conocimiento técnico, el trabajo colaborativo y la ejecución de proyectos. Bamboo Green Communities impulsa capacitaciones y talleres que fortalecen las cadenas productivas, la economía local y la identidad cultural. Además, fomenta la transformación artesanal e industrial del bambú para su comercialización, contribuyendo al desarrollo sostenible. Acá vemos un mapita de los emprendedores y actores que vienen trabajando, que vienen, digamos, que sumándose a esta iniciativa de trabajar en comunidad para la comunidad. Este webinar, digamos que fue una iniciativa a partir del último Bamboo Workshop, Amazon Bamboo Workshop que hemos realizado. Por favor, los, por favor, si podrían apagar los audios. Muchas gracias. Es el último Amazon Bamboo Workshop que realizamos ahora en enero, febrero. Esta es la imagen, una de las fotos finales. Y a partir de eso, pues quedó ahí pendiente unas charlas internacionales, entonces decidimos, ¿por qué no? Unimos a varios emprendedores de Bamboo Green Communities para hacer este webinar mucho más enriquecedor para ellos y para todos los que están ahora presentes. Vamos a hacer brevemente algunas vistas de quiénes son los que forman Bamboo Green Communities. Acá podemos, que van a estar dentro del transcurso de las horas, en el transcurso de la tarde como Bamboo Beats Designs, que es un emprendimiento chileno que ellas trabajan con chusqueas, ¿no? Las chusqueas son unos bambúes, un género de bambú que crece en nuestro Perú, crece en los Andes y en Chile es la chusquea coligüe. Y es el bambú nativo de Chile. Entonces tienen unos trabajos muy interesantes con estos bambúes de diámetros muy pequeñitos. Bambú del Este, que ellos también van a estar con nosotros hacia el finalizar, que trabaja el tema de paisajismo, o sea, digamos que su fortaleza ahora es el paisajismo en Uruguay. Y bueno, justo ahora están en algunos talleres y capacitaciones también. También está Luso Ventania, que dentro parte del Bamboo Green Communities, que si lo conocen, bueno, él es brasilero y trabaja también con bambúes delgados, ¿no? Él trabaja mucho entre el arte y la arquitectura. Es muy lindo su trabajo. También está desde Brasil Juliana Cortés con el Centro de Capacitación Tecnología del Bambú, así como la Asociación Brasilera del Bambú y vienen trabajando en trabajos comunitarios. Ella también va a estar, Juliana Cortés, y con sus aliadas. Esto es parte del trabajo que ellas vienen realizando, sobre todo su enfoque es comunitario. También está Green Towers Bamboo, que es un emprendimiento de Gonzalo Alberto Torres, el cual pues ya viene enfocado en el tema de construcción. La bioconstrucción tiene ya 17 años de experiencia y ha trabajado en 4 países. Y pues él, digamos que ha realizado ya diferentes obras en estos 4 países, trabajando de la mano junto con el bambú y otros elementos, fibras naturales.
También teníamos a Ecotrip, ¿no? Que esperemos que regrese, que es un emprendimiento de un estudiante que ya ahora es egresado de una universidad que empezó a hacer bicicletas con chusqueas, con estos bambúes andinos y formó su empresa de, digamos que haciendo estas bicicletas con las chusqueas. Cerrón Arquitectos, que es la empresa en la cual estoy, digamos que también trabajamos en el Perú y ahora en Brasil y hemos desarrollado diferentes proyectos. Luego está Agua Bambú, que es de Ecuador, que él también se dedica a las plantas, que a él también lo vamos a tener, tiene uno de los más grandes viveros de Ecuador. Él trabaja en el tema de propagación y manejo. También estamos con los brotes comestibles perdón, este es también que él ha trabajado en brotes comestibles y han hecho algunos talleres en bambusonía, ¿no? Estas son las especies que él tiene en su vivero. También está Fedvida, que también está Romina, pero ahora Romina va a participar como INVAR, pero también tiene una fundación de educación para la vida, el cual ha venido promocionando el bambú en Panamá. Luego también está Panda, Grande Panda, que también va a estar ahora con su emprendimiento de los brotes comestibles. Digamos que es uno de los que más se comercializa en Costa Rica. Y digamos en diferentes presentaciones, es muy rico, por cierto, que lo traje esta última vez de Costa Rica. También está Bambusa con sus cervezas y ahora está con la harina, ha ganado algunos emprendimientos y sigue fortaleciendo ya no solo en el emprendimiento de la cerveza, sino en otros aspectos de los derivados del bambú, como la harina de bambú. Estos son algunos, de hecho, vamos a tener otros que justamente nos van a acompañar en el transcurso de la tarde. Y antes de terminar esta presentación, digamos para ya presentar a la primera ponente, solamente queríamos anunciar que vamos a tener un segundo Bamboo Workshop en julio del 2025 y esténse atentos porque para que tengan las nuevas noticias. Entonces, muchas gracias y ahora vamos a presentar a Natalia Reatey. Eh, Siendo muy puntuales, ella está en Alemania a las 2 en punto, es el programa. Vamos a compartir rápidamente el programa para que vean todos ustedes la presentación del día de hoy. ¿De acuerdo? Rápidamente vemos el programa. Entonces, a las 2 p.m. tenemos a Natalia Reategui con identificación de bambuses para potenciar su uso. Ana Laura desde Uruguay, Bambú para la Nueva Humanidad. Lucía Damas, emprendedora ahora con las cervezas. Esto es interesante porque ahora está trabajando también con tantos como especies nativas como exóticas, como las chusqueas. Y también empezando otras líneas, no solo cervezas, sino otras bebidas. Romina, que nos va a acompañar con los avances del proyecto Soluciones Basadas del Bambú, Arau Lima Regional. Juan Carlos, desde Ecuador, la finca experimental y vivero especializado de bambúes en Ecuador. Roberto Mosquera, explorando el choco andino de Ecuador Bambú, ecoturismo y cultura. Esteban Reyes, desarrollo de brotes comestibles del bambú tierno. Juliana Cortés, carbón de bambú, experiencia en Cuba. Mayra Bisquet, Chusquea Coligüe en el diseño y su impacto social en Chile. Y Gabriel Arenares, desde Uruguay, vivero de bambú del este, los bambúes en el paisajismo. Entonces, vamos a presentar a Natalia Reati. Natalia es peruana, pero ahora se encuentra en Alemania, Perú, Alemania. Ella es ingeniero forestal por la Universidad Agraria La Molina, Perú, máster de manejo de bosques tropicales de la Universidad Técnica de Dresden, Alemania, más de una década de experiencia trabajando con bambúes cultivados y nativos en Perú. Ha recibido capacitaciones en México, China y Colombia, así como trabajando como coinvestigadora en Finlandia, coautor de la descripción de una especie nueva de bambú para el Perú, miembro de Bambú Green Communities. Entonces, damos la bienvenida a Natalia. Ya te he compartido para que puedas presentar. Buenas noches, buenas tardes.
a todos por allá por Perú. Eh, Estoy muy contenta de volver, bueno, a estar con ustedes hoy y de volver de conversar acerca del bambú también. Muchas gracias, Tania, por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ya, ¿pueden ver? ¿Me avisan si pueden ver la pantalla? Sí, sí se puede ver. Bueno, perfecto. Entonces, quería empezar esta presentación, ¿no? Preguntándoles, ¿no? ¿Por qué es necesario identificar botánicamente los bambúes o cualquier tipo de planta? ¿Alguien tiene una idea? Damos 10 segundos para que alguien levante la mano o responda. ¿Alguien tiene idea? Marcos, creo que está ahí. Marcos quiere responder. ¿No? Bueno, entonces yo respondo. Eh, a ver, ¿por qué es necesario? Es como que el primer paso antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Es como que el primer eslabón de la cadena productiva o de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque existen en el mundo más de 1.700 especies de bambú, ¿no? Entonces, si no sabemos qué es lo que tenemos, pues, o sea, cada especie tiene sus fortalezas, ¿no? Cada especie tiene sus usos específicos, ¿no? No podemos utilizar, por ejemplo, un bambú chino o filostaquis para hacer pues de la misma manera que podemos utilizar una guadua, ¿no? Porque cada una tiene sus propiedades, ahí está, esos específicamente se llaman propiedades, ¿no? No podemos utilizar no podemos comer guaduas porque son muy amargas. Es mejor utilizar otras especies que son menos amargas. Entonces, por eso es importante este paso, ¿no? De la identificación. Como ya les dijeron, seguramente los bambúes son nativos de toda la parte tropical y subtropical del mundo. Solo Europa no tiene bambúes nativos, ¿no? Aunque ya los están cultivando acá y a nivel comercial en algunos sitios, especialmente en la península ibérica, y en los demás sitios, como acá, por ejemplo, en Alemania, crecen, pero son bambúes para jardinería, ¿no? Específicamente para paisajismo y que resisten temperaturas muy bajas. En Perú tenemos más de 60 especies de bambú, ahora están entre 64 aproximadamente, cada vez el número va creciendo. Tenemos 7 géneros, como pueden ver ahí, y en ese mapa que está coloreado, pueden ver que la mayor cantidad de géneros están hacia el lado oriental de los Andes, ¿no? Donde más humedad. Entonces, aunque tenemos una especie que es Chusquea limensis, que la podemos encontrar en la provincia de Canta, ¿no? Entonces, tenemos estas 60 y pico especies, cada vez el número va creciendo más, ¿no? Porque cada vez hay más colecciones y se encuentran nuevas especies. Ahorita estamos justamente describiendo una, ya pronto va a salir la nueva publicación de una holonemia que es nativa también, ¿no? Que se utiliza mucho en Amazonas. Entonces, esta cantidad de especies, como digo, hay mucho potencial porque con las nuevas colecciones, pues siempre se van encontrando nuevas especies, ¿no? Como pueden ver acá, tenemos la versatilidad en formas y en espesor de paredes es enorme. Tenemos bambúes de paredes muy delgadas, ¿no? Que son totalmente huecos, algunos de paredes muy anchas que son casi, casi sólidos, algunos bambúes que son sólidos, como el género Chusquea, exceptuando una especie que es hueca, pero la mayor cantidad de estas especies son sólidas, ¿no? Tenemos especies grandes, pequeñas, ¿no? Muy delicadas, como el caso del Rhipidocladum racemiflorum, que está en el lado derecho de la pantalla, que es trepadora. Tenemos especies que tienen, bueno, organelos con diferentes morfologías, ¿no? Llenos de pelos, a veces sin pelos, etcétera. Entonces, la versatilidad es bastante grande. Entonces, dentro de esto,
¿Qué es lo que utilizamos o qué es lo que usamos nosotros para identificar bambúes, ¿no? Y he puesto esto que no corresponde mucho, pues son las partes comerciales de la guadua. Sin embargo, este gráfico sí muestra la mayor cantidad de las partes del bambú, ¿no? Exceptuando las flores. Para la taxonomía, ¿no? Que es la ciencia que estudia, ¿no? La sistemática que estudia la identificación las familias botánicas, etcétera, la parte más importante es la flor. Sin embargo, nosotros identificando bambúes o describiendo bambúes, no podemos utilizar las flores, porque muchas especies se demoran muchísimos años. O sea, la floración, el tipo evolutivo la evolución de los bambúes, ¿no? Que en realidad son pastos, ¿no? Le hicieron de tal forma para poder ganar su sitio dentro del bosque que se han especializado más en la generación de clones o en la reproducción vegetativa que en la floración, ¿no? Entonces, por eso tenemos especies que se demoran tanto en florecer. Es bien variable entre especies, ¿no? Puede ser 30 años, 28 años, 10 años. Hay especies que a veces que florecen también anualmente, ¿no? Muchas de ellas mueren al florecer, eso vamos a verlo después. ¿No nos va a dejar arriba al Em, básquet o nos vamos y caminando? otras, pues, Mandé. No nos va a tienen dejar al básquet. florecimiento. Por No, favor, caminando le si digo. Claro, le voy a puede, decir a Moni. ponerle, gracias. Entonces, para poder identificar, utilizamos todas las partes del bambú. O sea, a veces es bastante trabajo, ¿no? A veces tenemos, para muchos géneros como la chusquea, a veces tenemos 200 caracteres que levantar, ¿no? Es un trabajo bien, bien pesado. Entonces vamos a ver rápidamente qué es lo que revisamos, ¿no? Los rizomas, claro. Ustedes ya han visto los rizomas en vivo y en directo, los rizomas que son el ancla de las plantas. En los rizomas están las raicillas, pero también nacen nuevos culmos, ¿no? Esto es lo que hace que evite la erosión, que el bambú sea un excelente protector del suelo, porque se forma una red. Entonces podemos tener rizomas paquimorfos, que paqui significa grueso, como en el caso de las guaduas. En realidad, todos los bambúes nativos del neotrópico tienen rizomas paquimorfos. Los rizomas leptomorfos, estos delgados, pertenecen a las especies asiáticas, ¿no? Hay algunos que son anfimorfos, que tienen los dos, que también pueden ser de especies neotrópico, pero la mayor cantidad son paquimorfos, acá en el neotrópico, o sea, en las Américas, ¿no? Y los leptomorfos también tienen muy mala fama porque son bastante invasivos. Disculpen un ratito. Así es. Esto que ustedes ven largo, que parece que es un brazo, se le llama perdón, cuello. Y esos cuellos son los que permiten que se formen ese tipo bosquecillo, ¿no? Cuando es cuello largo hay separación entre las especies, entre los individuos, perdón, y cuando son cuellos cortos sucede como en el dendrocálamo que crecen en mata. Luego tenemos los entrenudos y los nudos, que también son importantísimos para la identificación, la distancia entre nudo y nudo, que se llama entrenudo. Eso también nos da algunas diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, entre la bambusa oljami y la bambusa vulgaris, el tamaño del entrenudo cambia, ¿no? Entonces, hay uno que es más largo que el otro, entonces así los podemos identificar. Y también podemos ver si el entrenudo es totalmente redondo o sulcado, como en este caso, sulcado es que tiene una depresión, ¿no? Aquí pueden ver un, br- el corte transversal de una chusquea, como pueden ver acá, es sólida. Acá, por ejemplo, esto es como un ejemplo, esto es la guadua, ¿no? Y la guadua siempre, esta es una un carácter de género que es bueno que lo tengan en cuenta, es que en el género guadua siempre van a haber pelos blancos, pubescencias blancas o pelos blancos, acompañando el nudo, ¿no? En la parte de arriba y en la parte de abajo. Aquí pueden ver una especie que es la guadua angustifolia eh, macana, ¿no? Porque es bien recta. Y esta es la guadua Takahashiai, que también tiene, ¿ves? Como guaduas.
Acá también tenemos la guadua Weber-Bowery, pero este individuo ya fue colectado, entonces se está secando, los pelos van desapareciendo, que eso puede ser complicado cuando ustedes vayan a un depósito. En los depósitos normalmente ya tienen guaduas, o guaduas secas. Entonces, esos pelos van desapareciendo, pero a veces podemos encontrar las cicatrices, ¿no? Entonces hay que ver bien, porque a veces se ve una pequeña mancha, ¿no? De lo que fue del lugar donde estuvieron esos pelos blancos. El zigzag no es un carácter identificatorio, porque también hay biotipos en Colombia que tienen ese zigzag, ¿no? Entonces, eh, eh, hay otras, el tamaño de las hojas, etcétera. Pero bueno, continuemos. El nudo, importantísimo. Los nudos son muy importantes. Hay nudos que son solamente una línea, como en el caso del aguado, acá una sola línea, ¿no? La región nodal es simplemente la línea nodal o la cicatriz, es el nudo propiamente dicho, pero hay especies como el Philostachys aurea que tiene una región nodal. Aquí casi no se ve, pero acá abajo pueden ver arriba en la línea supranodal y abajo está la cicatriz de la hoja caulinar, que todo eso forma el nudo, ¿ok? Entonces, eso también nos da pistas acerca de las especies. Y también, por ejemplo, en las dendrocálamos, en la parte basal siempre hay raíces adventicias, estas raicillas que solamente son en la parte de la base. Entonces, si lo ven en un depósito también no la van a encontrar porque generalmente la porción la porción comercial del dendrocálamos está ya cuando ya no hay estas raíces adventicias. La hoja caulinar, que también es muy importante, da muchísimas pistas entre especies, especialmente intraespecífico, o sea, entre especies, ¿no? La pueden ver cuando está saliendo el brote. A veces los brotes nos dan un montón de pistas porque los brotes salen con las hojas caulinares muy frescas o nuevas, entonces tienen el color, a veces tienen colores muy vistosos, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, cuando ya van a caer las hojas caulinares, van cambiando de color y se van poniendo este color marrón, ¿no? Pero lo que más nos da pistas es por ejemplo, esta línea que se llama lígula, ¿no? Que es la que separa la lámina de la vaina. O sea, la hoja caulinar en realidad es una hoja foliar modificada, ¿no? Vienen del mismo origen genético. Y tenemos acá, pues, a veces que tienen pelillos, etcétera. Otras cosas que pues, nos pueden dar son organelos, por ejemplo, si tienen aurículas o pelillos como fimbrias o setas orales, etcétera, ¿no? O sea, hay varias cosas que normalmente la aparición de organelos dentro de la hoja caulinar no cambia. La hoja caulinar puede tener diferentes formas según donde esté. Nosotros colectamos generalmente la hoja caulinar que está a la altura del pecho, ¿no? Y se comparan, ¿no? Entre especies o entre individuos a ver si son iguales, ¿no? Porque puede haber algunas variaciones, pero normalmente la presencia de organelos, ¿no? O más o menos, bueno, también la forma de la lígula va cambiando según el espacio donde esté, pero más o menos sí sigue el mismo patrón, ¿no? A lo largo del individuo. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo bueno que es hubieron dos publicaciones, la primera publicación de Jimena Londoño para un proyecto en el Amazonas, donde se encontraron tres especies distintas, todos se llamaban biotipos, ¿no? Eran guaduas. De a partir de artículo científico, salió otro artículo científico identificando dos nuevas especies. Y eso básicamente por la diferencia entre las hojas caulinares, ¿no? La forma de la lígula, la aparición de setas orales, etcétera. Las ramificaciones también son muy importantes, ¿no? La cantidad de ramas que hay, ¿no? Por nudo, la forma de la yema es el primer botoncito de donde van a salir, de donde se van a formar las demás raíces, ¿verdad? Y
Bueno, también la forma en que va saliendo la rama, si rompe la hoja caulinaria, si no la rompe, etcétera, ¿no? Esos son detalles ya. Pero aquí quiero darles una pista de género, a nivel de género. El género Filostaquis que está en Perú, ¿ya? Ustedes siempre van a encontrar, siempre, 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 siempre van a encontrar dos ramas por nudo, ¿ok? Siempre, dos ramas por nudo. Las dos ramas tienen más o menos el mismo tamaño. No van a encontrar más. Si tiene una rama más, ya no es Filostaquis, aunque sea pequeña, ¿ok? ¿Qué pasa? Que por acá, allá, en Perú, especialmente en Lima, hay algunos otros géneros que están en jardinería, la quimonomambusa, bueno, no sé si hay fargesia, pero la quimonomambusa de todas maneras está introducida, especialmente en Lima. Entonces, muchas veces se confunde con algunas especies de Filostaquis. Entonces, ustedes ven que tiene más de dos ramas, ya no es Filostaquis. Filostaquis siempre tiene dos ramas, a nivel de género estoy hablando, ¿ah? Ya dentro del género, pues hay 800 cantidades de especies de Filostaquis, ¿no? Pero al menos a nivel de género ya nos da una precisión. Entonces ya no son 1700 especies que tenemos que buscar, solamente dentro del género ya podemos buscar específicamente a qué corresponde. Las láminas foliares también, que son las hojas propiamente dichas, ¿no? Hay que ser muy minucioso acá haciendo las mediciones, viendo si hay otros, perdón, si hay bueno, fimbrias, etcétera, ¿no? O el tamaño, si la textura de las vainas, bueno, muchas, muchas cosas, la coloración también, el tamaño del pseudopeciolo, etcétera. Todas estas cosas nos ayudan en el momento de la identificación, ¿no? Que es un trabajo bastante tedioso, pero es muy importante. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llegamos con la identificación. No estoy incluyendo flores, ¿no? Ni frutos, porque es raro encontrarlos. Eso acá, por lo menos para el día a día, pues nos es útil. Entonces, ahora vamos específicamente ya con algunas especies, ¿no? Esta especie de Aulonemia es la que estamos ahora describiendo. Ya está aprobado el artículo. Me imagino que saldrá en el transcurso del año. Y esta especie fue colectada por primera vez en Perú en 2017 o 18 por Serfor, ¿no? Y esta especie fue colectada a partir de unas artesanías que están haciendo en el Amazonas, ¿no? Con estas especies, con unas canastas. Este es el género Aulonemia. Generalmente, Aulonemia tiene un grupo de especies que tienen esta característica. Son varios nudos seguidos. Hay algunas que tienen dos, tres nudos seguidos. Esta tiene cuatro, entonces, que es bastante inusual y tiene otras características que son inusuales. Y miren qué interesante, esto de acá es como la bolonemia, algunas especies tienen los entrenudos bastante largos, entonces es excelente para poder sacar una fibra bastante larga, ¿no? Acá podemos verlo. Entonces, esta fibra que sale, que básicamente es la cáscara o donde está la lignina del bambú, es lo que utilizan para hacer estas canastas, ¿no? Em, Esta especie se distribuye también hasta Bolivia, tiene una distribución bastante amplia y gracias a este uso pues hemos podido identificar una nueva especie de Aulonemia. Luego tenemos también el caso de la bambusa oljami, que no es nativa de Perú, es asiática, pero ya está naturalizada, tiene muchos años ya siendo cultivada en Perú. Bueno, naturalizada, no sé si es el término, Jimena el otro día me corrigió eso, pero tiene muchos años de cultivada en Perú. Y como pueden ver, los entrenudos de la bambusa oljami son bien largos. Si ustedes ven unos nudos que prácticamente corresponden a la mitad de esto, entonces normalmente sería bambusa vulgaris. Se parecen mucho. Entonces, con ese bambusa oljami que la podemos encontrar a lo largo de la costa peruana, bastante, bastante extendida en los valles.
y tienen los brotes muy sabrosos. Están realizando pues unas artesanías muy lindas, ¿no? Muy bien, con muy buen acabado, ¿verdad? Entonces, también, también podemos encontrar eso y también son comestibles los brotes, ¿no? Para esto. Luego tenemos el caso de Rhipidocladum harmonicum. Es una especie que está, yo creo que ya está amenazada, el hábitat ha disminuido muchísimo y las poblaciones cada vez son menores, ¿no? Tiene la pared bastante delgada, lo cual hace especial para poder hacer instrumentos musicales de viento, ¿no? Como en el caso de este centro poblado en Chanchamayo, donde la colectaban y hacían estas ampoñas, ¿no? Que también las hacen con aulonemia. Pero ese, bueno, lo que ven es el uso que se le da a una gran cantidad de especies, ¿no? Que crecen alrededor de estos centros poblados o alrededor de estos grupos humanos. Luego el Philostachys aurea, que que también lo han visto seguramente en Chanchamayo, un excelente bambú, fácil de cultivar. Claro, el rizoma es leptomorfo, hay que tener cuidado con el cultivo porque se puede extender rápidamente. También los brotes son deliciosos, son comestibles y bueno, la gente lo utiliza para hacer, bueno, decoraciones, ¿no? O también construcciones ligeras, digamos. Pero me imagino que con un buen diseño se la pueden utilizar, y con la creatividad de muchos de ustedes que son constructores y arquitectos, pueden utilizarla en todo bueno, mucho más allá de sus usos tradicionales, ¿no? Por eso es tan importante saber las especies, pues, ¿no? Para poder ver hasta dónde puede llegar cómo extender su uso, ¿no? O extender su uso o hacerlo más eficiente o mejor entrar a lugares nunca antes vistos, pues, ¿no? Con estas especies. Bueno, acá tenemos unos ejemplos de cómo se puede utilizar también para, como brotes comestibles. Y el caso del aguado Weber y Sarcocarpa, que son especies que están ampliamente distribuidas en nuestra Amazonía, ¿no? Hay gran cantidad de estas especies, como pueden ver la aguadua, acá los pelos blancos, y esta no tiene solamente una línea nodal, tiene una región nodal, pero tiene los pelos blancos, eso sí, de todas maneras. Como pueden ver acá, una aguadua colectada en Chanchamayo, con pared muy, muy delgada, ¿no? Que lo utilizaban para hacer también artesanías. Sin embargo, esta de acá, por ejemplo, estos individuos que son de la misma especie, de las mismas especies, tienen pared mucho más gruesa. Esto es en otro sitio, en Ucayali, selva más baja. Pero como pueden ver, eso otras cosas que hay que estudiar que no se conocen mucho del bambú, ¿no? Que según donde crece, sus características o propiedades físicas cambian. Por ejemplo, hay bambú guaduas que están creciendo a 1800, 2000 metros en Oxapampa, que antes eso no se veía, pues, ¿no? Y con latitud, también hay que ver la latitud. Sin embargo, no crecen muy gruesos, pero parece que la densidad del leño es mucho mayor. Entonces, esas propiedades pueden ser distintas, ¿no? Eso también es un terreno de exploración o un terreno de investigación que se debe explorar. Bueno, ese es otro potencial uso, ¿no? De nuestros bambúes nativos. En el caso de la Amazonía, que hay tanta guadua, lo utilizan como envase para hacer platillos, ¿no? El bambú adentro todos los bambúes tienen un revestimiento como una especie de pelusa, una telita que recubre la parte interna del culmo, y eso le da un sabor muy, muy especial a la comida. Entonces, en Asia, en algunos sitios ya están utilizándola, me parece que también en otros lugares, no sé si solamente en Asia, en algunos restaurantes para preparar platillos
no solamente sopas, sino también arroces y otros, y guisos, ¿no? Dentro de estas. Entonces es un potencial que hay que explorar también. Y esa chusquea, que yo creo que es un registro nuevo en Perú, me parece que es, yo, bueno, mejor no me voy a, pero yo estoy casi segura que es un registro nuevo de una especie que crece en Ecuador, es una chusquea que crece en Oxapampa, es increíble, durísima y tiene como 5 centímetros de diámetro y la están utilizando, por ejemplo, para hacer estos entramados dentro, bueno, no sé si se llama entramado, me pueden corregir, en estas casas hechas con adobe, no, perdón, con adobe, no, con barro, en Oxapampa, la están utilizando. Bueno, y además de la construcción, pues hay, como pueden ver, hay muchas otras cosas que se pueden hacer con bambú, ¿no? Y otras especies que no conocemos tanto, ¿no? Por ejemplo, esta aguada superba que crece en Ucayali, casi sólida, ¿no? Y es, bueno, silvestre, no está cultivada. Ahorita están haciendo unos experimentos en el IAP de Ucayali para ver su tasa de crecimiento. Está creciendo aparentemente. Y bueno, eso es una especie que está ahí y no se está utilizando, ¿no? Como pueden ver acá, ahí ven otra vez los pelos, los pelos blancos que en realidad son mucho más elongados acá en esta superba. Y la Guado Linclarchiae, como pueden ver, es una guadua súper bonita, recta. No es mucho más recta que la Takahashiae, que crece en San Martín y que no veo tampoco que lo están utilizando mucho comercialmente, ¿no? Al menos en plantaciones. Bueno, pero el bambú en realidad no se conoce mucho, no, o sea, en usos, y estos talleres son excelentes para hacernos ponernos a ver estas reflexiones, ¿no? Acerca de que tan poco se conoce el bambú en realidad, no solamente en número de especies, sino también en funciones ecológicas, ¿no? O sea, qué función cumple el bambú en su hábitat, ¿no? Aquí tenemos una fotografía, por ejemplo, de una población de chusquea en las partes altas de Chanchamayo, a más de 2000 metros. Como pueden ver aquí, todo lo que ustedes ven es chusquea, es como si hubiera invadido totalmente el bosque. Eso es a primera vista, ¿no? Que estaba ahogando, entre comillas, el bosque. Sin embargo, 10 años después, el bambú ya había desaparecido. Este es el mismo lugar, 10 años después. Después de una floración masiva con muerte de individuos. El bosque estaba en buen estado, entonces no se sabe realmente a ciencia cierta qué tanto lo protegió, qué especies habían dentro, ¿no? Qué especies, por ejemplo, de fauna, etcétera. Es lo que estaba dentro de o sea, qué función ecológica realmente estaba cumpliendo. ¿No? Aquí vemos la floración justamente de esta misma especie. Aquí se ve un entramado, así como un enredo, ¿no? Y acá abajo se ve la siguiente generación, o sea, las semillas que han florecido, perdón, las semillas que han germinado. Entonces pareciera que este entramado que está arriba es una forma de protección que tiene ecológica, ¿no? O una forma evolutiva de protección que tiene el bambú a su nueva generación. Esa es otra cosa que no sabemos, que también se repite, ven acá, en otras especies de guadua, ¿no? Eso es en Chusquea, eso es guadua, taguara en Brasil y también le he visto en Guadua, Sarcocarpa o Weber-Bowery en la Amazonía. Las chusqueas que crecen arriba en los páramos, ¿no? Que son los paisajes que cuidan el agua en realidad. Actúan como una esponja y absorben el agua y mantienen los niveles de agua estables, ¿no? O sea, qué tanto, o sea, cuál es el aporte que tienen estas especies dentro de ese paisaje, ¿no? Esas son preguntas pues, que hasta ahora está intentando contestar acerca de estas especies increíbles que son los bambúes, ¿no? Bueno, les agradezco un montón por su atención. Si tienen preguntas, ese es el momento para hacerlo. Si no, cualquier cosa, aquí está mi correo electrónico.
Muchas gracias, Natalia. Eh, tenemos acá dos consultas. La especie Ujú. última identificada en Perú del hada y del entrenudo y que se utiliza en construir canastas, la que mostraste de las canastas, ¿hasta qué altura se puede encuentra de acuerdo a la zona climática? Eh, ay, la encontramos como a 1600. Sí, es como de bosque montano, montano alto. Em, sí, entre 1600. Ahorita te digo exactamente ¿cómo se llama? Altitud. El rango altitudinal. Sí. Mientras busco, mientras lo busco, La siguiente eh, pregunta. la siguiente pregunta. Si conoce el biotipo de la guadua de paredes delgadas que mencionó que no es la macana. ¿Guadua de paredes delgadas? La especie. Acá dice, Guadua. si conoce el biotipo de la guadua de paredes delgadas que mencionó que no es la macana. Creo que, No, no, biotipos en guaduas, solamente en la angustifolia. Los demás son especies. O sea, tenemos, la angustifolia tiene varios biotipos, ¿no? Que son en realidad, variaciones morfológicas según el lugar donde estén. Pero es la misma especie. Las demás, las que tenemos acá nativas, sí son todas especies, o sea, a nivel especie. ok, Paredes delgadas, dice, es la guadua Weber-Bowery que crece en Chanchamayo, tiene paredes bien delgadas, casi prácticamente unos cuantos, máximo, no, ni siquiera un centímetro, par milímetros. Weber Bowery, Sí, ok, en Chanchamayo. En la de Ucayali tiene un centímetro, más o menos. ok. Acá hay otra pregunta de Creo que Magali. Magali tenía una pregunta ahí en el chat. Sí, Vi que había hecho una pregunta. la guadua cultivada en la Florida, Cajamarca, ¿qué especie es? Bueno, según lo que el último, o sea, la última intervención de Jimena Londoño era Wadua Takahashiai. Diferencia morfológica de la guadua angustifolia de Piura y la selva. Eh, no sé si la guadua de Piura es angustifolia. Esa es la cosa, lo que te puedo decir. Yo creo que la gran mayoría de especies cultivadas en Perú es la Takahashiai. Porque esa fue la que revisó Jimena Londoño, ¿no? Y esa la habían traído, me parece, de Piura también. Y también es la misma que están cultivando por todas partes. Me parece que esa es la que más extendida distribución en cultivos tiene en Perú. Ah, la pregunta es con su diferencia con la angustifolia. Ah, ya, las hojas de la Takahashi son bien pequeñas, son mucho más pequeñas. O sea, la angustifolia tiene hojas eh, eh, angostas, pero largas, ¿no? Las de Takahashi son igual angostitas, pero más pequeñas. Luego, la hoja caulinar, a nivel de hoja caulinar, la hoja caulinar de la Takahashi es más clara, es un marrón un poco más claro que el de la angustifolia. La angustifolia tiene un color bien intenso, oscuro, ¿no? Marrón oscuro. Las dos tienen pelos urticantes. Y luego cuando ves la lígula, que es el espacio, la lígula interna, que es el espacio que hay entre la lámina y la vaina, la lígula de la Takahashi es plana, o sea, es como recta, ¿no? En cambio, la langustifolia es bien triangular. Ok, digamos que para terminar de César, habla sobre el espesor del tallo. El espesor de la pared, Ajá, sí, el espesor de la pared. pues, no,
no sé, eso no era como un carácter o sea, entre las dos dice. Sí, Mm, no era no era como un característica. carácter tan evidente, ¿ah? Perdón, y para responderle la pregunta de hasta qué altura llega esta especie nueva de de aulonemia, ¿ya? Va entre 1800 a 2382 metros. O sea, es montano alto, tal cual les dije. Ok, perfecto. Em, Luego, otra consulta de Gonzalo. ¿Se puede cultivar bambúes nativos y para uso comercial? Sí, o sea, en algunos casos, dependiendo, dependiendo de la especie, ¿no? Hay unas chusqueas que son fáciles y ripidocladums que son fáciles de cultivar. Y ahora justo estaba hablando con Jimena Londoño, que estuvimos juntas ahora en el año pasado, bueno, sí, en diciembre, noviembre. Y para Jimena, las aulonemias son mírame y no me toques. Mírame y no me toques. O sea, no les gusta que las toquen, básicamente. Si tú las quieres mover de un sitio a otro, es complicadísimo. O sea, hay especies que son bien silvestres. Es como, y siempre digo que todo en esta vida tiene una etapa de domesticación, ¿no? Entonces, hay que hacer prueba y error. Yo recomendaría que primero hay que hacer o sea, un cultivo, ¿cómo se dice? Por etapas, ¿no? O sea, primero intentar repicar, ¿no? Las especies dentro de su misma zona de vida, o sea, no cambiarlas de paisaje pues tan abruptamente, ¿no? Y luego ya empezar, o sea, una vez que ya nos dé resultado eso, empezar a ver si funciona llevándola a otro piso altitudinal, etcétera. Pero sí, intentar hacerlo, es prueba y error, ¿no? Hay que intentarlo, nada más, hasta Ok, que funcione. O sí, sí, las veces que sea necesario. perfecto. Entonces, vamos con las últimas preguntas para ir al siguiente expositor. Marcos dice, Guado amplestifolia y paniculata, ¿podría indicarnos algunas observaciones de uso y característica? Amplexifolia, Es amplexifolia y que paniculata. Marcos es de Panamá. Ujú. Me parece que la paniculata es de selva baja. Yo la verdad es que no tengo experiencia con ninguna de las dos. Este, eh, y tampoco sé si hay estudios físico-mecánicos de ellas, de ninguna de ellas, ¿no? Pero yo creo que todas las guadas son utilizables. Lo que pasa es que hay que ver eh, no solamente en construcción, sino ver cuál es su respuesta o sea, si son fáciles de picar, o sea, si son susceptibles al ataque de insectos. Bueno, yo creo que con preservación todo se podría hacer, ¿no? Pero la verdad es que no tengo ninguna experiencia o he leído acerca de que se les utilice de alguna u otra manera. No te podría contestar esa pregunta, la verdad. Ok. Entonces, de repente, con los siguientes expositores que tengan alguno que esté en Panamá, podría también mencionar su Ujú. uso. Luego, otras dos últimas, muchas preguntas. ¿Y la característica físico-mecánicas entre Takahashi versus Angustifolia? Es que Bueno, ustedes hicieron justamente lo de sí. la E100, ¿no? Sí, lo que sucede es que en cuanto a esa pregunta todavía faltan más ensayos sobre la Takahashiae, porque en realidad para los ensayos que se hicieron para la norma solo fueron de un solo bosque. Entonces, Ujú. digamos que el único en el esfuerzo admisible del corte era su variante. Con la angustifolia en los demás esfuerzos admisibles, flexión, compresión y flexión, compresión y tracción eran parecidos a la angustifolia, pero en el de corte sí era menor, no mucho menor, pero probablemente también es porque solamente se han hecho de ensayos de un solo bosque, ¿no? Ujú. Ujú. Sí. Y Sí, a pues la, como te mostré o sí, sea que en realidad hay,
eh, cambia, algunas cosas cambian, ¿no? Según dónde las cultives o las encuentres, ¿no? Como estas guaduas amazónicas que tienen diferente espesor de pared en un sitio y en otro, ¿no? Ujú, sí. Igual Claro. pasa con la madera también. Claro, por eso para un ensayo, una norma se tienen que hacer de varios, ¿no? Varios lugares como para sacarle el promedio, por decirlo así. Sí, así es. Bueno, entonces, como hay la última pregunta, porque ya son el género chusquea, según su experiencia, ¿cuáles son del género chusquea? ¿Cuáles son las de mayor potencial en construcción? Bueno, a mí me sorprendió un montón esta que encontré en Oxapampa, que yo creo que es un nuevo registro, Ujú, este, que se parece mucho a una ecuatoriana que se llama Chusquea Jorge Morani. ujú. Y todavía, bueno, no la hemos registrado, pero tiene 5 centímetros de diámetro, súper dura y ya la están utilizando, ¿no? Porque a veces lo que pasa con las chusqueas es que cuando se secan, eh, se empiezan como a fragmentar por dentro y a veces pierden mucho diámetro, ¿no? O sea, sí, pues dependiendo de cuál sea, pero esta de acá no, esta de acá sí se mantiene más o menos pues como parecía un coligüe. Esa tiene un potencial extraordinario, creemos nosotros. Y también, pues, las chusqueas, estas con las que está trabajando Tania, ¿no? Me parece que es Don Don Bellán. Bellana, bueno, que también, bueno, que la ha utilizado para hacer el techo, ¿no? Que crece allá arriba en Pasco, por Pasco también está creciendo esta de acá. Y bueno, y cualquier chusquea que en realidad tenga más, que no sea, pues, que no tenga milímetros de diámetro, ¿no? Sino que tenga un buen diámetro a partir de 1, 2, 3 centímetros de diámetro. Ya tiene buenas características como para poder utilizarse. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta de César con relación al cultivo y al apoyo del Estado, de repente Nati no la puede contestar y digamos que eso sería factible consultarlo al CERFOR, ¿no? ¿Cómo Sí, pero podríamos? habían algunas, eh, me parece, iban a haber algunos fondos, que estaban incluyendo al bambú dentro y ya no me acuerdo ya. Lo que pasa es que hace tanto tiempo lo vi que ya ni siquiera sé también si están o no están. Pero había algunos fondos que estaban incluyendo el bambú del Ministerio de Agricultura como, o sea, para apoyo a emprendedores, ¿no? Así que revisen por ahí. De repente todavía están, ¿no? La verdad es que ya hace tanto tiempo que lo vi que... que- Sí, entonces cualquier consulta adicional, César, pues de estos apoyos, pues la idea es por eso, ¿no? En estas redes poder divulgar cuando hayan estas ayudas o fomentos para el cultivo de bambú. Entonces, muchas gracias, Nati, por tu presentación. Con Muchas mucho gusto. gracias. Gracias. Listo. Entonces, ahora vamos a presentar a la siguiente exposición. La siguiente presentación es Ana Laura Antúnez, de Uruguay. Ella es licenciada en diseño industrial con experiencia en bambú desde el 2011. Socia fundadora de Planeta Bambú, actualmente está desarrollando el área de producción y capacitación de biocarbón de bambú, cuyo propósito es cerrar el ciclo biológico del proceso del bambú para volver a fijar carbono en la tierra secuestrado por la planta. Expositor internacional en temas sobre bambú. Entonces, le damos la bienvenida a Ana Laura. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ana Laura. Comparto mi pantalla como... Sí, por favor.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá. ¿Se ve bien? ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí se ve y sí se escucha. Bien, gracias. Bueno, hola, querida amiga, gracias por la invitación. Hoy vengo a traer un poco de técnica de lo que sé del bambú, pero mucho más de reflexión. No es la idea dar resultados, sino como generar preguntas. Eh, Así que bueno, por acá va un poco mi presentación de hoy. Soy uruguaya para contextualizar, como presentó Tania, soy licenciada en diseño industrial y empecé con el bambú en 2011 cuando después de un curso en China Bamboo Research Center en China, que compartí con Tania y ahí nos conocimos, y también con Rolando, que ahora lo veo, hola querido, en 2013 que me invitó a hacer un taller de construcción de casas en bambú y ahí pude como acercarme al bambú desde una vivencia mucho más experiencial, de tocar el material, de practicar, de construir. Y bueno, desde entonces me dedico al bambú, sobre todo con foco en la regeneración ecosocial. Y en esta charla lo que busco es interpelar, lo que veo, también contar un poco de mi recorrido, de las cosas que hacemos, que hemos hecho, pero bueno, sobre todo como agitar un poco la coctelera. También sé que más tarde, bueno, está. Ahora después comento sobre eso. Hoy vengo a traer el bambú como metáfora de una nueva humanidad. Lo que hacemos es cultivar el potencial creativo de las personas para regenerar nuestra conexión interior natural y social y vivir una vida más auténtica, saludable y sostenible. ¿Cómo llego a este momento? ¿Cómo llego a todo esto? Eh, para mí un gran cambio de paradigma ha sido pasar de diseñar objetos a diseñar sistemas, experiencias, servicios, trabajando en innovación y en diseño regenerativo. Estudié diseño industrial, creo que para darme cuenta cuál ¿Qué me fue la hice? mayor herida. Puchito por otro lado. Hay un Es que micrófono eso no abierto. pasa, coge. Por favor, los micrófonos. A ver, ya. Bien, gracias. Como diseñador industrial, siento que aprendí del diseño industrial para aprender todo lo que no hay que seguir haciendo después de la revolución industrial, de producir objetos en escala masiva con personas como si fuéramos máquinas, marcando tarjeta de 8 horas, totalmente disociados y tomando recursos finitos como si fueran infinitos. Y bueno, en ese momento me dije, estoy contribuyendo a todo esto, a que el planeta tenga más plástico, tenga más cosas y cosas porque sí, y producidas, porque si vamos a la definición de diseño industrial, es producción en serie de objetos en escala masiva. Entonces quería hacer una cuchara y había que hacer cientos cucharas, cientos de cucharas, ¿no? Entonces eso siempre como, incluso como estudiante, me interpelaba. Hasta que el bambú llegó a mi vida, esta justo es en la selva de Pilcopata, y bueno, ahí cambió como mi forma de ver. En Uruguay se conoce, y en varios puntos de Latinoamérica se conoce como tacuara, es una palabra de origen guaraní que significa madera hueca. Así que para explicarlo más fácil, acá en Uruguay yo digo que decir tacuara es como decir bambú en guaraní, porque se sabe algo de la tacuara, pero nada del bambú, y acá hay algo que es como que todavía hay mucha falta de información y se cree que la tacuara no es bambú. Entonces te dicen, ah, sí, tenemos tacuara, pero no sirve para nada, lo que sirve es el bambú. Y no decís, pero es lo mismo. Entonces, bueno, como de un tiempo a esta parte me he dedicado a eso. Sé que más tarde va a estar mi amigo y colega Gabriel Arenares, así que es ingeniero agrónomo, le voy a dejar el doble clic de la parte de silvicultura, plantas, agronomía a él, pero así como para mencionar, en Uruguay hay dos especies naturalizadas que son las que más se encuentran, que es la Filostaquis aurea y la Bambusa tuldoide, la que vas por el interior del país y también en Montevideo y que ves por ahí. Y así hay 5 especies nativas, dos guaduas y tres guaduas y dos chusqueas, me faltó el nombre de una de las guaduas. Eh, Así que bueno, esa parte se la voy a dejar a Gabriel porque siento que
que bueno, va a venir más tarde él con esa parte. Y bueno, lo que yo me pregunto es si el bambú puede crecer en suelos degradados y recuperarlos, como sabemos que regeneran los suelos, que recupera suelos erosionados. Me pregunto qué podemos aprender de él para sanar a nuestra sociedad. Y eso ha sido un motor desde que empecé mi carrera con el bambú, porque me pasaba de dar talleres y que la gente se emocionaba y yo decía, pero acá hay algo más, ¿qué pasa? Una de las cosas que más me fascinó del bambú es su capacidad de regeneración, no solo como planta, que controla la erosión de los suelos, que crece rápido, que sirve para un montón de cosas, sino también a nivel de las personas, de cómo puede regenerar vínculos, regenerar, bueno, eso que comentaba, ¿no? Daba talleres y siempre había al menos una persona que se emocionaba. Yo no entendía. Y claro, me di cuenta que era la capacidad de darse cuenta, de despertar su potencial creativo y de mirar que con un taladro y con una caña de bambú podría generar cualquier objeto que quisiera, con muy fácil, con muy poca transformación, ¿no? Y otra cosa que me ha impactado también son los múltiples beneficios, los múltiples usos en múltiples industrias y algo que siempre digo es que hay tantas ideas y aplicaciones como personas en el mundo y como creatividad. Entonces, esa parte me fascinó. El bambú para mí es uno de los pocos materiales o recursos naturales que podés. Yo empecé en el fondo de la casa de mi mamá cortando caña y después haciendo en esa carpintería, que no era una carpintería, era tener unas sierras y unos machetes. Y bueno, y producir la parte del procesado, tener el objeto y después poder reciclarlo y que vuelva a la tierra o hacer biocarbón. El año pasado en nuestra finca empezamos a generar con los recortes de los bambú, teníamos el problema de los despuntes y que bueno, después se usaba para una cosa, para otra, pero había pedazos que ya el guardar para cuando necesite no tenía sentido. Y ahí empezamos a generar biocarbón, que es un proceso de pirólisis que permite fijar el carbono que secuestró el bambú en su vida útil y devolverlo a la tierra y hasta también se puede agregar valor, ¿no? Se pueden hacer filtros, en un grado mayor se hace hasta ropa de biocarbón. Así que bueno, esa es una de las cosas que más me entusiasma del bambú. Obviamente después hay maquinaria y hay maneras de escalar, ¿no? No vamos a seguir para siempre con el taladro de la casa de mamá, pero bueno, como sí es cierto que para mí, donde haya bambú tiene que haber riqueza, tiene que haber oportunidades. Em, Estos fueron algunos talleres que hemos hecho en Uruguay desde que empecé con mi trabajo con el bambú. Acá invitamos eh, a Diego para que viniera a hacer las bicis. Me quería hacer una bicicleta y estuve muchos años tratando y me di cuenta que hay que saber más de bicicletas que de bambú. Entonces, siento que el bambú es un puente, ¿no? Que no es, a veces se le pide mucho a un solo material, me pasa muchas veces que vienen y me piden cañas perfectas, de 2 centímetros, ¿no? Todas parejas. Y digo, bueno, pero estamos trabajando con un material natural. Entonces, si no para eso, compro un pedazo de plástico, de caño de plástico, que me puedo asegurar de que sea perfecto. Entonces, a mí eso también me entusiasma, ¿no? Del bambú como un puente hacia otras industrias. Esto fue un taller que hicimos acá en Aiguá con mis amigas hermanas de Bambuis, con Mayra y Steph, que también sé que Mayra va a estar más tarde, que esto fue un encuentro de la comunidad para dar solución a un vecino con el tema del guardado de su auto. Entonces, todo eso que puede aglutinar una experiencia con el bambú. Esto fue para un festival de innovación social que, bueno, se hizo cartelería, trabajando en red también con Mayra y Steph, porque era un desarrollo que ya tenían en Chile y el mismo festival se iba a hacer en Uruguay. Entonces, bueno, qué mejor de ofrecerle al cliente la misma propuesta para reforzar la identidad de marca. Y bueno, y la parte de la izquierda, eso es un ejemplo que es muy sencillo, pero de tan sencillo me gusta mostrarlo. Me hizo correr a mi ego, a mi diseñadora de costado y poner la vida al centro, ¿no? Y acá lo que nos pedían era que nos dijeron, hay este presupuesto, ¿qué se puede hacer con este presupuesto para ONGs? Y entonces con el bambú crear algo a partir de eso también me entusiasma porque no muchos materiales lo permiten. Estos son unas carpitas para niños que se arman y se desarman, y también encontrar en la simpleza del bambú el gran potencial, porque bueno, es algo simple, pero a la vez si se rompe, se puede arreglar fácil.
y así con otros elementos que también aportan a la comunicación y refuerzan. Esto puntualmente son unas telas de fieltro de lana que incorporaron fibras de bambú también. Entonces, bueno, hacer el perchero en este caso ayuda a visibilizar eso. Estos son exhibidos para supermercados y poco a poco el bambú ha ido como ganando terreno, sobre todo para mí en el área de diseño más como de autor o diseño a medida. Eh, que acá la innovación es que las pencas, los racimos de banana, en vez de colgarse, se apoyan y entonces eliminamos la percha de un solo uso, de la perchita que se usa y cuando llegas a tu casa la tirás. Claro, después está el tema, si ven a la derecha, todavía están las perchitas, porque es importante integrar a toda la cadena de valor, ¿no? No solamente al dueño de la empresa que quiere hacer eso, después al del supermercado que lo permite, que y después al reponedor, porque si al reponedor no le dicen, mira que hay que sacar las perchas, o bueno, también qué hago con esas perchas. Entonces, también para mí es muy desafiante esto de las innovaciones disruptivas introducidas con amor, como ir poco a poco y la comunicación para que hacer que todos sean parte. Estos son unos ceniceros para la playa, que bueno, lo que se buscó también fue que fuera una pieza sensible, sencilla, minimalista, y entonces evitar los robos, evitar otras cosas y que la gente lo dejara tirado, pero bueno, si en el peor de los casos quedase tirado, se está dibujando en la pantalla, no sé por qué, dice Serrón Arquitecto. Chan. Qué raro.